vamos a... Sí, sí. Pues vamos precisamente a empezar, pero antes de empezar... Sí, antes de empezar, vamos entonces a recordar que el domingo a las 6 de la tarde tenemos el concurso de memorización. Y entonces Anel ya viene bien afilada con sus versículos para llevarse la medalla de oro. Tenemos 3 categorías: la categoría de los niños, la categoría de los adolescentes y la categoría de las personas mayores. Y los premios son maravillosos, entonces prepárense para el concurso de memorización. ¿Sí? Porque dice la Biblia que debemos de guardar sus dichos en el corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, dice el versículo, ¿no? Bueno, pues con esa advertencia, con ese aviso, Mari Carmen, vamos entonces a empezar nuestro estudio y te pido por favor, Armando, que nos guíes en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio. Sí. Padre bendito, Señor, te alabamos, te adoramos, te queremos proclamar como el Rey del Universo, nuestra guía, nuestra luz, quien nos sacó de nuestros lugares de tinieblas para mostrarnos toda tu verdad. Y Señor, te queremos agradecer mucho que tú has dispuesto todo en un plan de veras maravilloso para que te conozcamos, te tengamos en nuestro corazón, que hagamos nuestro Señor, y que tú, Señor, nos vas dando lecciones, nos vas podando, como se dice en Juan 15, nos vas también disciplinando, nos vas dando enseñanzas y corrección. Y Señor, de veras te queremos dar muchas gracias. También, Señor, te queremos pedir por 2 personas en especial, como les decía, como hace un rato tú escuchaste, por Mario Campo, que está pasando por una situación de mucha incertidumbre en el trabajo. Señor, tú usa esta circunstancia poderosamente para que él voltee a ti, que no encuentre consuelo, que no encuentre otra fortaleza que no seas tú, que de ahí él se aprenda desde la perspectiva de agarrarse de ti, Señor, que tenga este corazón para buscarte. Y si tú dispones, usa a quien tú dispongas. Si estoy yo ahí, ponme palabras para compartirle el Evangelio. Señor, también te pedimos por Angelina, te pedimos por ella, porque también tengo una relación contigo, tengo una relación fuerte, tengo una relación que le permita crecer, conocerte, dar un giro en su vida siempre para cumplir el plan que tú quieres. Y Señor, te pedimos que en esta noche, en este estudio, en esta predicación, tú guíes a Carlos y también abras nuestra mente, nuestro corazón de cada uno de nosotros para que entendamos el mensaje que tú has preparado, que lo llevemos en el corazón, pero también en la mente, que lo entendamos, lo comprendamos y lo podamos aplicar en nuestra vida. Y también, Señor, fundamentalmente en el compartir a otros lo que es vivir contigo, lo que es vivir protegido por ti, lo que es vivir en tu guía y con tu compañía. Señor, te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. El libro de Daniel, que precisamente pues es uno que podríamos considerarlo de los profetas de Dios. Y el libro de Daniel nos va a dar una enseñanza muy bonita. Hemos estado en una serie de estudios que se llaman Dios es más grande que todo enemigo. Y hemos visto diferentes personalidades en la Biblia de cómo Dios los sacó de dificultades intensas en su vida, porque para Dios no hay obstáculos, porque para Dios no hay imposibles. Hemos visto 4 estudios, entonces este sería el 5º de estudio, en donde el título es Dios es más grande que todo enemigo. Número 5. Y para ello vamos a ver lo que le pasó a este gran hombre que se llamó Daniel.
libro de Daniel, que está inmediatamente después de Ezequiel, más o menos en la mitad de la Biblia. ¿Sí? Quiero decirte algo muy especial de esta persona Daniel, pero para ello quiero encontrar mi estudio, en donde debe de estar por aquí. Déjame ver. Sí, muy bien. Sí, Daniel. Hay algo muy importante que podemos ver en la Biblia acerca de Daniel. Y ese está en el libro de Ezequiel 14:14. Me voy a ese libro anteriormente a Daniel, este libro de Ezequiel, y ahí en el capítulo 14, en el versículo 14 de ese capítulo, 14, encontramos lo siguiente, y dice: si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Ezequiel está hablando fuertemente, reprendiendo a Israel. Y entonces toma estos tres ejemplos de hombres piadosos y los menciona aquí: Noé, Daniel y Job. Pero hay una cosa muy importante que hacemos notar. En ese momento Daniel está viviendo, mientras que Noé y Job no, eran del pasado. Claro. Y entonces vemos que hay algo muy especial en este hombre que se llamó Daniel. Bueno, el contexto de su vida es muy sencillo. Él fue el primer ministro de los tres imperios más importantes de su época, en donde el primero fue el primer ministro en Babilonia, donde Nabucodonosor le hizo mucho caso. Pero después, cuando cayó el imperio babilónico y vinieron los medas, él continuó siendo el primer ministro, pero ahora de los medas. Y cuando finalmente el reino fue medo-persa y cambiaron toda vez, ya ves que no sé si sepas, aquí en las secretarías cuando sale uno van todos para afuera y esas cosas así. Bueno, él no, él continuó siendo el primer ministro de los tres imperios más poderosos de la tierra. Daniel. Babilonia, Media y Media Persa. Ese fue Daniel. Un hombre realmente espectacular, un hombre sabio, un hombre muy inteligente, un hombre que pudo conservar ese puesto a través de muchos años. Y Daniel murió probablemente de edad avanzada, no sé, 80 años, que para esa época, pues para esta época es mucho, pero para esa época, pues imagínate el morir a esa edad. Un hombre importante. Pero lo más importante de la vida de Daniel es que era un hombre que tenía un propósito en su vida. Y esa era el servir al Dios vivo a cualquier costo. Y él enfrenta una serie de situaciones muy arriesgadas, muy importantes en su vida, que lo hacen, pues inclusive su vida es ponerse en riesgo. Pero a él no le importa el costo, él quiere decirle al mundo que él sirve a Dios. Primero que a los reyes, a los de los cuales él era el primer ministro. Porque él sabía que Dios es más grande que cualquier enemigo. Y hemos visto en los estudios pasados cómo David se enfrentó a Goliat, un hombre. Y a través de él saber que Dios puede con cualquier enemigo, David vence a Goliat, a pesar de que hay una gran diferencia de circunstancias, pero lo puede vencer. Y así lo vimos con la reina Esther. Y así lo vimos con Gedeón, que estaba realmente muy acongojado por la conquista de los madianitas ahí con Israel. Y así lo vimos también con Pablo. Pero con Pablo ya no fue con hombres, sino fue con la naturaleza, en donde hubo una gran tormenta y las cosas se pusieron muy difíciles y él confiaba en que Dios era inclusive más grande que ese enemigo
que en ese momento era una gran tormenta que le parecía impedir llegar a Roma y predicarle a César mismo, a Nerón. Pero él sabía que tenía que llegar a Roma y él sabía que esa tormenta no lo iba a parar de llegar a Roma, y él llegó a Roma, como vimos la semana pasada. Y aquí vemos lo mismo con el gran hombre Daniel. Pero vamos a ver que en las circunstancias de Daniel tenemos las dos cosas. Cosas que no tienen nada que ver con los hombres, pero al mismo tiempo también cosas que los hombres producen. En donde Daniel enfrenta enemigos fuertes y Daniel sabe que Dios es más grande que cualquier enemigo. Vamos a ver tres circunstancias difíciles en la vida de Daniel, en donde vemos que Dios es más grande que cualquier enemigo. Y esto es muy importante para nosotros, porque nosotros tenemos nuestros enemigos. Nosotros tenemos nuestras circunstancias o personas o situaciones que nos agobian, nos aplastan, e inclusive nos pueden llegar a hacer desesperar. Hoy en la mañana estaba yo hablando con una persona que me hablaba de otra y me decía, es que entró en una gran depresión. Y bueno, fue tremendo ahí cómo estuvo esta persona metida en depresión por mucho tiempo. Bueno, vamos a ver que Daniel pudo haber entrado en depresión, pero él se acordaba con gran fuerza de que Dios es más grande que cualquier enemigo, de que tenía un Dios muy, muy grande, que lo sacaría adelante en cualquier circunstancia. Y si Dios le permitiera que no saliera, pues era también de Dios. Y por lo tanto él confiaba totalmente en Dios. La primera cosa que vemos en la vida de Daniel está en el capítulo 1, en este libro de Daniel. Daniel, capítulo 1, en donde Daniel realmente es un muchacho, es una persona muy joven, y dice que Daniel 1. Daniel es llevado en cautiverio a la tierra babilónica. Dice capítulo 1, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a su asistente Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Vemos a Daniel que es llevado cautivo de su tierra a la tierra babilónica. Perdió todo. No sabemos mucho de su familia, no sabemos mucho de sus cosas, pero podemos imaginarnos el agobio, la incertidumbre, la desesperación que pudo haber habido de ser totalmente apresado y llevado contra su voluntad a la tierra de los babilónicos. Muy muchacho todavía. Y bueno, no era un cualquiera, dice la Biblia, que él era del linaje real de los príncipes. Era una persona que estaba acostumbrado a cierto nivel y bueno, de repente se ve en esta vorágine de incertidumbre y de acoso y de miedo. Y bueno, el rey Nabucodonosor no tenía gran fama de ser muy misericordioso. Y es traído a la tierra de Nabucodonosor y lo hacen que él, siendo de buen parecer, siendo de gran educación, siendo de los príncipes de Judá, pues va a servir en la corte de Nabucodonosor. No sabemos en qué capacidad, pero pues siervos o cocineros, yo no sé qué le van a dar ahí a Daniel. Y Daniel tiene que tomar alguna decisión porque pues él sabe que su vida también está en juego.
ya mataron a muchos, realmente el cautiverio ha sido muy cruel, la mayoría de los judíos han sido destruidos y llevados, muertos o llevados a cautiverio a Babilonia. Y entonces Nabucodonosor le da instrucciones a su asistente y les señaló el rey ración de cada día y de lo que deberían de beber. Y entre estos hombres que serían instruidos para trabajar en el palacio de Nabucodonosor estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. Sus amigos, eran 4 personas que estaban ahí para servir a Nabucodonosor. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres y le puso nombres babilónicos a los 4. Bueno, quería que poco a poco, rápidamente, fueran instruidos en la cultura, iban a servir en la corte de Nabucodonosor. Y Daniel traía ya la consigna del Dios vivo. Yo sirvo a Dios, yo no sirvo a Nabucodonosor. A mí no me van a cambiar. No me van a decir que ahora tengo que servir a los dioses que están aquí o hacer cosas que pues no van conforme a lo que yo creo y en lo que yo tengo mi convicción. Por lo tanto, yo voy a confiar en Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. Debe haber sido un hombre muy solo, muchacho que pues no sé, mataron a sus padres, destruyeron su país, la nación está deshecha, Nabucodonosor hace lo que quiere con ellos. Pues lo mejor sea, mi querido Daniel, que pongas atención, que obedezcas, cállate y sencillamente haz lo que se te dice para que no te metas en problemas. Pero Daniel tiene un Dios muy grande. El Dios grande que tú también debes de tener, que es Cristo Jesús en tu corazón y que te lleva victorioso no importa cuáles sean las circunstancias. Y Daniel sabe esto y lo pone en práctica. Dice aquí la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y yo creo que iba más que la comida y la bebida, ¿no? Era toda una circunstancia cultural de Nabucodonosor y Daniel no quiere pertenecer a eso. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey Nabucodonosor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. No puedo hacer eso, tengo instrucciones de que ustedes tienen que seguir lo que dice, ¿verdad? Y entonces pues no pueden hacer esto. Pero Daniel insiste en el versículo 11, dice Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel y sobre Ananías y Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en todas las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Como David pone en juego su propia vida, porque
Para él las cosas de Dios son más importantes que lo que dijese Nabucodonosor. Dios es más grande que Nabucodonosor y es premiado por su manera osada de confiar más en Dios que en las cosas de quedar bien con el rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. De repente pues subió grandemente el prestigio, la reputación de Daniel, al punto de que lo vemos realmente con el rey Nabucodonosor como uno de sus consejeros, porque él confiaba totalmente en su Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Todas estas historias tienen un común denominador, como lo que tú estabas comentando para con tu situación de este operador que tenía ya situaciones contigo. Y cómo Dios hace y mueve las cosas para que sus hijos que confían en Él salgan adelante en cualquier circunstancia de esta vida. Y vaya que ahora la vida está tan complicada con tantas cosas que traemos allá afuera. A veces pienso que en esos tiempos era menos complicada, no con tantos juguetes que traemos ahora y tantas cosas. Pero es lo mismo. Necesitamos nosotros confiar en Dios. Poner nuestra vida en Él. Dios, pues yo soy tuyo. Haz lo que quieras conmigo. Llévame donde quieras. Te seguiré a donde quiera que tú vayas y diré lo que tú quieres que yo diga. Y Dios me va a bendecir, aunque parezca muy negro lo que esté pasando en mi vida en esos momentos. Y así vemos que Daniel triunfa con las instrucciones que le da Dios y no con las instrucciones que quiere imponerle el rey Nabucodonosor. Pero vamos a ver que no es una circunstancia en la cual Daniel confía en Dios y después ya anda por otro lado. Era la filosofía de la vida de Daniel. Vamos a ver que toda su vida fue así y que en la vida tenemos cosas difíciles hoy y que de alguna manera salimos de ellas y dentro de 2 años encontramos otras cosas y dentro de 5 otras y no se acaban. Y que nosotros debemos de tener esa filosofía constante de que Dios es el Señor de mi vida. Por lo tanto, cuida de mí. Por lo tanto, puede con cualquier enemigo que pudiera asediarme. ¿Sí? Como dice Romanos capítulo 8 en el versículo 31, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Y yo quiero estar del lado de Dios. Claro que necesito entonces poner atención a lo que Dios dice y obedecer las cosas de Dios. Bueno, pues pasaron los años, le está yendo muy bien a Daniel, ahora en la corte de Nabucodonosor. Es uno de los grandes sabios a los cuales Nabucodonosor confía para sus diferentes decisiones. Y aquí en el capítulo 2 vemos que Daniel enfrenta otro problema difícil, en donde se tendrá que tomar una decisión. Y Daniel tomará la decisión según Dios. Y vemos cómo va a salir adelante, porque él tiene la filosofía muy bien metida de que Dios es más grande que cualquier enemigo. No me importa la enfermedad, no me importan las circunstancias, no me importan los ejércitos enemigos, no me importa lo que esté pasando. Mi Dios puede con todo eso y más. ¿Sí? Bueno, pues así es lo que está pasando, porque aquí en el capítulo 2 vemos esta circunstancia. Y empieza el capítulo 2 en el versículo 1, en donde dice, en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños.
Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Había muchos magos, había muchos charlatanes, había muchas personas que pues lisonjeaban ahí en la corte, ¿verdad? Y de alguna manera estaban bien con el rey. Y pues yo creo que estas personas dijeron: pues no sé lo del sueño y no sé si lo vamos a poder interpretar, pero tú dile que sí. Y por lo pronto pues dinos de qué se trata, ¿no? Porque no tenemos la menor idea qué fue lo que soñaste, y es el punto de partida para ver qué, pues a ver qué inventamos, a ver qué sacamos, ¿no? Y entonces el rey les dijo, respondió el rey en el versículo 5 y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Oye, ¿qué pasó, abuelo? Pues, ¿cómo que? O sea, tú tienes que decirme el sueño. No me dices el sueño, pues yo no puedo ni empezar. O sea, creo que te estás pasando. Pero bueno, no podían hablarle así a Nabucodonosor. Nabucodonosor no tenía gran fama de ser muy paciente para con las personas. Y lo estamos viendo aquí. Entonces, pues se les presenta una situación muy difícil aquí a los magos de Nabucodonosor. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y grande honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Yo creo que por fin Nabucodonosor se dio cuenta de que esos eran unos charlatanes, ¿no? Y de que pues tú dime algo y tenemos una imaginación muy buena y ahí te contamos un cuentito por ahí, salimos del apuro, ¿no? Pero Nabucodonosor ahora sí los puso en gran prueba. Señores, necesito con certeza ver si ustedes son verdaderos magos en el reino, ¿no? Necesito que me digan el sueño. Y después me dicen la interpretación. Si no, pues sabré que ustedes son una bola de mentirosos. Entonces se pone difícil ahí la cosa y estos hombres pues ya están en grandes aprietos. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Oye, pues está medio ruda la cosa. Este señor está un poquito intolerante, ¿no? Se levantó, como decimos en México, con el pie izquierdo ese día, ¿no? Desgraciadamente para nuestros amigos, dice, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ellos también eran sabios, eran parte de esta corte y ellos también pues recibirían el edicto de que todos los sabios no servían para nada y entonces nos vamos a echar. Y viene la sentencia de muerte para ellos. Daniel está en aprietos,
Daniel sabe que la situación es difícil, Daniel sabe que Nabucodonosor es un rey cruel, y un rey realmente que no tiene pues ningún control, hace lo que quiere y mata a todos los que quiere. Entonces, ¿qué va a hacer Daniel? Pero Daniel sabe que Daniel es más grande que todo enemigo. Y en esta circunstancia el enemigo es pues el problema, la situación en que se encuentra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? El versículo siguiente dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publicase de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus amigos, a Anías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí vimos a un Daniel que hace lo correcto. Ir a Dios. Voy a orar a Dios, quien puede sacarme de este aprieto. Y vaya enseñanza para nosotros de que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En lugar de buscar soluciones mundanas, con la influencia de esta persona o con mi grande ingenio de lo que yo pueda hacer en las circunstancias estas o aquellas, yo voy a Dios. Dios, tengo una circunstancia que es imposible para mí, algo que está totalmente fuera de mi control. No hay nada que yo pudiera hacer para salir de esto, pero tú eres un Dios grande y tú me puedes sacar adelante. Y yo vivo confiado totalmente en ti. Y si es mi hora de que yo deba morir, bueno, pues sea así, de todas maneras me voy a morir. Y sencillamente, pues has decidido tú que yo muera más temprano, bueno, pues adelante. Yo confío en ti. Tú me vas a dar la salida que tú quieras. Dice el versículo 19 que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bueno, pues le está dando gracias a Dios. O sea, no es Daniel, gran sabio, gran inteligencia, poderoso en letras, el que está sacando adelante esto. Dios se lo ha revelado y le da su lugar a Dios. Dios, gracias porque tú eres el que me das todas estas salidas. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bueno, entonces tiene Daniel la solución y va con Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasat, acuérdate que la que habían cambiado de nombre: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y bueno, pues Daniel contestaría: pues claro, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes lo que yo puedo hacer? No fue así. Lo que hace Daniel es pone el nombre de su Dios en alto. Toma la oportunidad para que Nabucodonosor sepa de dónde viene la fuerza. La fuerza viene de Dios, no de Nabucodonosor o de cualquier otro rey o reino, ¿sí? Dice la palabra de Dios
que Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Pues yo creo que a Nabucodonosor se le cayó la baba, ¿verdad? No sé qué pasó. La verdad ya no, estaba muy impresionado con el hecho de que Daniel le va a contar exactamente lo que él soñó. Y obviamente después de eso, la interpretación seguía y Nabucodonosor pues va a poner mucha atención, porque hay algo allí de verdad. Si este señor puede decirme cuál es el sueño, ciertamente puede también descifrar lo que el sueño quiere decir. Bueno, no vamos a entrar en el sueño, habla del fin de los tiempos, de lo que va a pasar. Esto es muy importante para cuando después hablemos de profecías y lo que va a pasar, porque en el fin de los tiempos esto va a pasar. Nabucodonosor tiene este sueño. Este es el sueño. También la interpretación, dice en el versículo 36. De él diremos en presencia del rey. Y se lo dice. Y entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 46, que el rey Nabucodonosor se postró delante de su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y muchos dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, a Mesac y a Abednego, sus amigos. Y Daniel estaba en la corte del rey. Vemos que a pesar de que hay una situación muy difícil, Dios es más grande que cualquier enemigo. Nos acordamos de ese versículo de Lucas 1:36 que dice que para Dios no hay imposibles. Y eso es muy confortante para cada uno de nosotros, ahora que estamos pasando por diferentes situaciones difíciles en lo individual y aún como país. Si tan solo pusiéramos nuestra confianza total en este Dios tan grande, que muda los tiempos, que controla todas las circunstancias, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, y que le dice al mar hasta dónde llegar y a las estrellas qué velocidad tener, porque Él es el creador de todo esto. Y entonces nuestros problemas toman una dimensión en su contexto real. Como David, cuando hablamos de David, que él no vio a un gigante que se llamaba Goliat, él sencillamente a un hombre fue al que vio, un hombre que blasfemaba contra Dios, y para él era un hombre que podía derrotar, y lo derrotó. Y aquí vemos también que pues con toda la agresividad de Nabucodonosor, que exigía que se le contara el sueño, pues Daniel sale adelante en esta circunstancia. Y debemos de acordarnos de estas historias, porque esta es solamente una historia, pero después vemos otra, y la Biblia está llena de estas historias. Y Dios las pone ahí para mi provecho, para que mi historia también tenga ese resultado, como el de Daniel o de la reina Esther, en donde pudieron tener esa fe inquebrantable, pasase lo que pasase.
Bueno, pues esas son dos circunstancias por las cuales Daniel pasó. No sabemos exactamente el número de años entre una y otra, pero Daniel ya es un hombre que está en la corte de Nabucodonosor y está engrandecido, es el primer ministro de ese reino. Bueno, pues tendríamos que leer los siguientes capítulos para saber que el imperio babilónico finalmente cae. No bajo Nabucodonosor, sino bajo lo que parece ser era su nieto. Entonces han pasado, Nabucodonosor estuvo muchos años sin que cayeran. Entonces aquí en el capítulo 5, el rey Belsasar, probablemente nieto de Nabucodonosor, hace una gran fiesta, ¿verdad? Y se le aparece una mano en la pared que pone algo y que nadie puede descifrar qué es. Y pues traen a Daniel. Traigan a Daniel. No iba a la fiesta, él estaba muy ocupado realmente en servir a Dios para andar en estas fiestas totalmente vanas y paganas, ¿verdad? Pero lo traen a Daniel para que diga qué dice eso en la pared. Y Daniel lo dice y le dice: tu reino se termina hoy. Y efectivamente los persas estaban afuera y el día siguiente entran y acaba el imperio babilónico. Pero entrando los medas y los persas, ¿quién sigue siendo el primer ministro? Daniel. Y entonces vemos esta circunstancia muy difícil para Daniel, que vemos en el capítulo 6, que es donde yo quiero ver algo muy bonito que pasa en la vida de Daniel. Pareció bien a Darío, el rey Darío, medo-persa ahora. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Bueno, pues no es el número 1, es uno de 3. Pero es muy importante Daniel, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, pues tenemos que recordar lo que dice aquí Eclesiastés, un libro de gran sabiduría que escribió Salomón, en el capítulo 4, y creo que es el versículo 4, es capítulo 4, sí. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Cuando la persona está trabajando muy bien, muchas personas le tienen envidia, ¿verdad? Está teniendo resultados. Darío quiere poner a Daniel como número 1 sobre esos 3 gobernadores que a su vez mandaban a estos 120 sátrapas. Daniel realmente, pues, como que se está pasando, ¿no? Él quiere ser todo, parece que él se lo sabe, cómo es posible, engreído, todo lo que tú quieras, decían contra Daniel. Había mucha envidia y vemos que la envidia puede llevar inclusive, porque no se satisface, la envidia puede llevar hasta la muerte, desear la muerte de esa persona a quien tú le tienes envidia. Versículo 4 del capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Vamos a tumbarlo, decían ellos. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces ahí le estaban buscando algo a Daniel para acusarlo ante el rey y de alguna manera deshacerse de él, pero no podían encontrar nada. ¿Qué vamos a hacer? Daniel finalmente se va a salir con la suya. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sabes? Daniel tiene una debilidad.
su Dios. Vamos a encontrarle algo que involucramos eso y de ahí lo vamos a agarrar para que finalmente caiga. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ya sabían que Daniel iba a caer. Porque ¿qué hacía Daniel? Pues Daniel todos los días estaba alabando a su Dios. No iba a adorar a Darío para nada. Ahí lo vamos a agarrar, ¿no? Pero tenemos que convencer al rey que firme la nueva ley, ¿no? Muy bien, ahora rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Pues Darío, pues no sé, se le iban las cosas, confiaba en los suyos, se lo engatusaron, hablaron muy bonito y él firmó y no sabía de qué se trataba, la intriga que había atrás de todo aquello. Y bueno, muy pronto Daniel va a estar en problemas. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Acordémonos que él estaba en el destierro, él no estaba en Jerusalén, estaba en la tierra de Sinar. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No estaba provocando, sencillamente era lo que hacía todos los días. Y yo no voy a cambiar mi Dios por nuevos edictos o nuevas leyes, no me importa cuáles sean. Y así tenemos a un Daniel de gran convicción. Pero los sátrapas ya estaban muy contentos. Dice el versículo 11 que entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Yo no sé, no tenían cámaras como esas del iPhone y no sé qué, podía tomar una foto, ¿verdad? Y llevársela al rey. Mira, aquí está la prueba de lo que este hombre hace violando un edicto que tú mismo firmaste. Quiere decir que este no tiene ninguna obediencia a ti. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey de chismosos, eso lo pongo yo, y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Pues sí, entonces el rey estaba ya metido en un lío. Él confiaba en Daniel, él sabía que había algo en este Daniel que era su mejor arma realmente, pero pues sí, había un problema ahí con esta nueva ley que él mismo había firmado, quizá con trampa.
Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. No creas tú que eran leones ya bien comiditos, ¿no? Sino que eran leones que, bueno, eran para precisamente esta clase de circunstancias de echar a los criminales al castigo, ¿verdad? Y bueno, Daniel tenía que enfrentar entonces a todos estos leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Tenemos que acordarnos que Daniel tiene una filosofía maravillosa de que él sabe de que no hay enemigo grande para Dios. Y yo sirvo a Dios. Dios me va a proteger. ¿Cómo? No sé qué vas a hacer, Dios. Yo estoy en tus manos y pues a ver qué haces con el rey Darío y con todos estos señores realmente tramposos y aún con los leones ahí en el foso. El rey dijo a Daniel, fíjate cómo está impactado el rey con la vida de Daniel. Un rey pagano, un rey que, como Nabucodonosor, está en el reino porque es el más cruel y el más sanguinario y el que puede tener el poder. O sea, no crees tú que eran gente muy linda, pero había algo en Daniel. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y lo echan en el foso de los leones. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y ahí está Daniel en el foso de los leones, pues diciendo, Dios, ciertamente pues es un problema grave que tengo aquí, porque veo estos felinos y no tienen muy buenas intenciones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Estaba muy triste, iba a perder a una persona que él pensaba que era de gran valor. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No pudo dormir esa noche pensando en lo que le pasaría a Daniel. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Qué bonito. Qué bonito testimonio tiene Daniel ante el rey Darío, ¿no? Yo creo que el rey Darío ya está hablando en hueco, pues de Daniel no quedaron ni los huesos, ¿no? Y sin embargo está hablando del impacto que Daniel ha hecho en la vida de Darío. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué tremendo testimonio, pero qué tremenda fe de Daniel. Cómo nos enseña Dios que no importa cuál problema traigas, no importa cuántos años han pasado con ese problema, no importa cuán grande sea y cuán imposible ninguna persona de esta tierra pudiera ayudar. No importa. Dios es más grande que cualquier enemigo. Y ese es el Dios a quien yo sirvo. Ese es el Dios que ha entrado a mi corazón y es el dueño de mi vida. Es el Señor a quien yo continuamente sirvo. Ahora que tenemos aquí en esta casa, pues una persona que tiene cáncer,
Es más, no está el día de hoy precisamente porque mañana tiene que ver al doctor. Ahora que tenemos una secretaria que yo he tenido pues yo creo que 300 años, siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Y ya no ha estado conmigo en los últimos meses. Tiene cáncer y está teniendo estas quimioterapias y no sé qué. Y tú dices, bueno, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Y ver la fortaleza de estas personas y decir, mi Dios es más grande que cualquier enemigo. Y como decía la reina Esther, ¿y si perezco? Que perezca. Es la voluntad de Dios. Está bien. Pero mientras tanto yo voy a estar ahí firme, no me voy a caer. Este es mi Dios por el cual Él me ha hecho que yo pase por esto. Y yo confío plenamente en Él. No me importa qué tan grandes son los dientes de los leones. Y eso fue lo que pasó. Ahí vemos a Daniel que da testimonio al rey Darío. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Daniel inmediatamente trajo la ambulancia de emergencia, ¿verdad? Los paramétricos, a ver, revísenmelo, a ver qué hueso por ahí. No le pasó nada, está igual que ayer. ¿Cómo fue eso? Confió en su Dios. Y dio orden el rey. Bueno, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones hambrientos, bueno, el hambriento también es mío, se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Sí? Qué historia tan maravillosa. Pero es una historia más de las muchas que hay en la Biblia. Cuando frecuentemente hablo con las personas y me dicen, por favor, Carlos, ese libro que tú tanto piensas que es importante fue escrito por hombres, No hay hombre alguno que pudiera escribir estas cosas como el libro de Daniel, como el libro de Romanos, como la historia de Moisés y las plagas de Egipto, como Noé y el diluvio, o como tantas otras historias que tenemos maravillosas. Estoy leyendo en estos momentos precisamente de David. David que está huyendo del rey Saúl, porque lo quiere matar, pero no ha hecho nada David. Y va y entonces pasan muchos años y Saúl está persiguiendo con todo su ejército a David. Y estoy en el capítulo cuando está en una cueva David y entra Saúl distraído y entonces sus hombres le dicen, Dios lo ha entregado en tu mano en este momento, ya mátalo para que ya no tengamos esta pesadilla que nos está persiguiendo todo el tiempo. Y él va y él corta un pedazo de su túnica y dice, yo no puedo matar al rey porque el rey lo puso Dios, que Dios lo mate. Y entonces sale David de la cueva y le grita a Saúl, yo te pude haber matado, Saúl, mira, aquí tengo un pedazo de tu túnica, pero tú eres el ungido de Dios y yo no puedo matarte. ¿Por qué me persigues? Maravilloso. ¿Tú crees que el hombre pudiera escribir eso? Y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, que le libró de la muerte a Saúl, porque no podía ponerle mano al rey Saúl. Finalmente el rey Saúl muere porque Dios lo mata en batalla. Pero maravilloso, este libro, perdóname, no hay hombre que lo pudiera haber escrito. Lo que pasa es que el hombre ni siquiera lo ha leído y lo está criticando sin saber qué dice. Maravilloso. Y esta es una historia más maravillosa. Daniel en el foso de los leones. Pero tú estás en el foso de los leones. En este momento tú tienes tus problemas, tú tienes tus broncas, nadie exento aquí está de todos los líos que traemos. Ah, pero mi Dios es grande, más grande que cualquier enemigo. Y yo quiero preguntarte en esta noche si Dios es el Señor de tu vida,
Si es el dueño de tu corazón, para que Él siga haciendo todas estas cosas en tu vida y puedas tú confiar plenamente en Él, no importa cuáles sean las circunstancias. ¿Lo has invitado a tu corazón? ¿Es el Señor de tu vida? Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Y yo quiero que tú veas hacia adentro, allí donde estás tú, solamente tú. Y Dios sabe lo que hay allá adentro. Y te pido analices si Dios es el Señor de tu vida. Y si no lo es, pues que entre a tu corazón y lo sea, para que tengas este gran Dios en tu vida. Voy a hacer esta pequeña oración y te pido que la repitas conmigo. Allí en el silencio de tu corazón, tú sola, tú solo, habla con Dios en esta oración. Dios, en esta noche vengo a ti, declarando que tú no eres el Señor de mi vida. El Señor de mi vida soy yo. Y por eso tengo tantos líos. En esta noche vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia. Basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Sé el dueño y Señor de mi vida. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace ya 39 años que yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón. Y me ha librado de muchos leones a través de todos estos años. Maravilloso. Y lo más importante es que Él regala vida eterna para que cuando yo muera me vaya al cielo, basado en lo que Él hizo por mí en la cruz. Así de sencillo. Bueno, pues que Dios los bendiga. Este es el mensaje de que Dios es más grande que cualquier enemigo.